y de la macroeconomía, la microeconomía, pasamos a la macro y micropolítica. Porque esta semana que fue de marchas, presidente, no en el balcón, en la tarima, lanzamiento oficial de la consulta, hundimiento de la reforma laboral, de lo que ya hablaremos más adelante, porque de todas maneras, al margen del debate político, María Camila, y oyentes y televidentes, el país sí necesita una reforma laboral y sobre todo mejorar las condiciones de los que hoy tienen trabajo, especialmente los que tienen trabajo informal. Ese es un tema, pero en la política, que es el que usted más maneja, prácticamente arrancó la campaña con el lanzamiento entre el jueves y viernes, bueno, las marchas que fueron el martes, el jueves el ministro Sanguino lanzando la consulta en la casa de Gaviria, con todos los partidos, indica que arrancó la campaña. ¿La campaña de qué? Sí, eso le iba a decir, que lo que esta nueva apuesta del gobierno por la consulta lo que está haciendo ya es configurando un nuevo tablero de fuerzas de cara al 2026. Entonces, Juan Roberto, no solo al interior del Senado, que tiene que dar el visto bueno, se empiezan a hacer los grupitos, sino que ya están conversando como, venga, si nos unimos para negar la campaña, para negar la consulta y nos va bien, podemos estar midiéndonos de cara al 2026 a hacer una nueva fuerza. Yo se la volteo y nuestro invitado nos ayudará a entenderlo. Más bien, utilicemos el aparato del Estado con el pretexto de una consulta para realmente ponernos a sonar políticamente. Andrés Caro, director de la Fundación Estado de Derecho y también columnista de La Silla Vacía. Muy buenos días, feliz domingo. ¿Cómo coge usted la interpretación? ¿Es usar la consulta para hacer política o hacer política para impulsar la consulta? Buenos días. Hola Juan Roberto y hola María Camila y un saludo a toda la audiencia. Pues mire, yo pienso que lo que están jugando acá es efectivamente poner o reactivar la política, digamos la política que le gusta al presidente y en la que el presidente se siente más cómodo. Si uno compara, por ejemplo, al presidente Petro con el presidente Santos, uno sabe que la política que le gustaba al presidente Santos era la de las reuniones, la de los viajes internacionales, pero al presidente Petro le gusta, como es tan agónico, como dirían los griegos, como llevar al abismo todo, y a los extremos le gusta la política de los límites, la política de las marchas, la política de la pelea con las otras instituciones y la política también de las elecciones en las que él ha sido relativamente exitoso a lo largo de su vida. Yo siento que hay un riesgo en el que se están metiendo y creo que algunos reportes lo indicaban de la tristeza en la que se sentía en la Casa de Nariño el día de la marcha por la tarde, porque si bien fue masiva y hay que reconocerlo, no fue tan masiva como se quería, sobre todo en otras ciudades distintas a Bogotá. Y es que están en el riesgo inmenso de empezar a usar unas fuerzas que van a necesitar en 2026 y que son fuerzas que se voltean transaccionalmente, digamos, para una consulta a mí. Entonces yo creo que ahí el mismo Benedetti está en un gran riesgo, que es poner todo el aparato político del gobierno para ganar una cosa en 3 meses que no va a ganar, porque como se sabe se necesitan muchísimos más votos de los que cualquier político en Colombia es capaz de sacar, y con eso perder fuerzas necesarias para posicionar al pacto histórico en marzo del año entrante, o al presidente o a la presidenta del pacto histórico un mes después. Pero entonces, según le entiendo, Andrés, el papayazo cambia de bando, porque hablamos estos días del papayazo que le dieron los congresistas de la Comisión Séptima al gobierno negando la reforma, pero aquí lo que le entiendo a usted es que el gobierno, al arriesgarse y meterse en esta consulta, lo que está generando es que, mire, se armen otros y digan, como no le puede ir bien, nosotros nos fortalecemos. Mira, César Gaviria ya buscando reuniones con otros sectores. Sí, yo creo que esto los economistas, los microeconomistas lo han estudiado mucho en las teorías de juegos, pero el problema que tiene el gobierno es que se puso en una apuesta de todo, apostó todo con la consulta. Si sale mal la consulta, todo el gobierno va a salir mal. Y la consulta tiene muchos elementos para salir mal, sobre todo por la cantidad de votos que se necesitan. En cambio, la oposición o los partidos independientes, los líderes como el expresidente Gaviria, no tienen todo, no están perdiendo todo, entonces pueden jugar con ficha. Lo mismo el ex vicepresidente Vargas Lleras. Entonces, el presidente se puso a apostar todo su gobierno, él mismo lo dijo, pongo el gobierno en las manos del pueblo, le devuelvo el gobierno al pueblo, y eso va a ser muy riesgoso para él. Yo creo que las probabilidades le están jugando en contra al gobierno, y si yo fuera un líder de la oposición,
que no lo soy, gracias a Dios, diría, yo le compro el bluff. Yo apuesto también y me voy a la marcha, porque, y me voy a la consulta, porque 13.600.000 votos no va a sacar. Va a sacar, yo diría, por ahí máximo 8 millones de votos. Sí, ¿usted cree 8 millones de votos? 8 millones. 8. Sí, yo creo que por ahí. Bueno, pero mientras eso pasa en cálculos políticos, Andrés, me gusta esos calificativos que usó para describir al gobierno Petro. Es agónico, le gustan los límites, la pelea. ¿Y el gobierno qué? Es que queda casi año y medio. Es que Juan Roberto, es que no hay gobierno, es que el gobierno entendido como la administración existe por allá de pronto en el Ministerio de Agricultura, donde se están haciendo unas cosas importantes, peligrosas pero importantes, pero en general no hay gobierno. Estamos en este momento, ayer por la tarde no había, o la semana pasada no había ministro de Hacienda, no había director de la DIAN, creo que no había ministro de Comercio, es decir, o sea, las grandes oficinas, los grandes puestos del Estado colombiano están vacantes y puestos a disposición de un presidente que no cree que su rol principal es el líder del Ejecutivo, sino un gran agitador popular. Él se considera un agitador popular. Le hago un pequeño paréntesis. ¿Qué cosas peligrosas pero importantes se están cocinando en el Ministerio de Agricultura? No, pues entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente, este gobierno ha hecho una reforma al régimen de propiedad privada en Colombia muy peligrosa, amparadas en el artículo 32 de la Ley del Plan de Desarrollo, expropiativas o expropiatorias. Han declarado reservas campesinas, APAS, sin consultarle a los dueños de la tierra, a los propietarios de buena fe y a los departamentos y a los municipios. Entonces ahí se viene una cosa muy, muy grande para el próximo gobierno, que es desbaratar poco a poco el daño inmenso que le están haciendo a la agroindustria en Colombia con este gobierno. Andrés, precisamente esas eran las advertencias que hacía la exministra Cecilia López, pero yo le quiero preguntar por lo que fue la labor de Armando Benedetti, el gran operador político de esta semana, porque mire que él estaba muy feliz celebrando un triunfo que muchos dicen no era de él cuando se aprobó la reforma a la salud, pero fue el gran ausente en el hundimiento de la reforma laboral. Dice que no la necesitan, que están metidos 100% en consulta. Esa es la actitud de un ministro encargado de la política, del Congreso, ni siquiera ir a asumir las derrotas, le tocó a Sanguino solo. Armando Benedetti es el ministerio de Benedetti, o sea, es el ministro de Benedetti, él está ahí para él mismo. Y obviamente va a darle la vuelta que le tenga que dar a cualquier triunfo o cualquier derrota para desmarcarse o para reclamarla él mismo. Mire, este es un gobierno muy frágil en términos políticos, incluso antes de la consulta, por los insultos permanentes del presidente al Congreso, sobre todo. Hay muchas investigaciones pendientes, unos escándalos de corrupción que ya han salido y otros que probablemente vendrán. Y el rol de Benedetti, yo creo, era mucho menos de ofensivo que defensivo. O sea, yo creo que el rol de Benedetti es defender al gobierno ante el Congreso. Y no sé si lo está haciendo bien o mal, pero pues ni el triunfo de la salud fue por él, ni el fracaso de la laboral fue por él. Hay muchos más actores en esto. Mire, Andrés, usted habla del rol defensivo de Benedetti. Quiero que nos dé su opinión sobre el rol ofensivo que lo asumen en cabeza el presidente Gustavo Petro, atacando a medio mundo. Lo hace en su cuenta de X, pero lo están haciendo también congresistas, y esto no me lo contó María Camila, que cubre Congreso, sino otros colegas que me cuentan que hay congresistas del Pacto Histórico que se están dedicando a atacar a medio mundo. Bueno, ni qué decir la bajeza y la ramplonería y la asquerosidad de Alfredo Molano con Néstor Morales, hablando de la mamá. Alfredo Mondragón. Sí, de Alfredo Mondragón, del hombre del Pacto Histórico del Valle, si no estoy mal, que fue una bajeza y un acto de una ramplonería y una asquerosidad pues sin límites. Pero ese rol ofensivo lo lleva a pensar a usted que digamos ya esta época de campaña nos va a llevar a una radicalización y a una polarización que, pues bueno, si nos aterrábamos de la campaña pasada, yo no me quiero imaginar la de esta campaña. Y yo creo que se ha subido poco a poco el tono, y yo creo que esto es imputable exclusivamente, y lo digo así, exclusivamente al oficialismo, en la subida de tono del presidente con las Cortes, con el Congreso. O sea, ya no hay
opositor al que el presidente no catalogue como nazi y como asesino, quitándole todo el peso a esas dos palabras que lo tienen mucho en términos morales y en términos jurídicos, pero el presidente lo quita porque para él cualquier persona que se oponga a él es un asesino y un nazi, una cosa infundada. La campaña va a ser durísima, así ojalá nuestros candidatos aprendan de Néstor Morales, que lo conocemos y lo hemos oído todos los colombianos, sabemos que se puede poner bravo, pero manejó eso con mucha altura y con mucha seriedad, y yo creo que lo de este señor Mondragón, además de ramplón, además de grosero y ofensivo, es de una estupidez tremenda, porque pues pierde muchos votos y además demuestra lo ignorante y lo tonto que es. Y Juan Roberto, hay que empezar a escribir las cosas como son. Sí. Y lo de Mondragón fue ofensivo y también fue súper tonto. Y hay que empezar a decirle a la gente cuando lo hacen y cuando lo son, usar las palabras que mejor los describen. Pero la campaña va a ser horrible. Sí, yo le aporto una, la imbecilidad en su máxima expresión. Sí, y yo le quiero preguntar... en su máxima expresión hasta ahora. Recuerden tienen la enorme capacidad de superarse. Sí, de acuerdo. Así es. Bueno, y de hecho, Andrés, hablando del tema de los egos políticos, quiero preguntarle qué futuro nos puede esperar cuando uno ve en la otra orilla también cargada de polarización, de ataques, y súmele otra cosa, La Silla Vacía hizo un estudio muy juicioso la semana pasada donde reportó que entre Vicky Dávila, Germán Vargas Lleras y Miguel Uribe, que son de la derecha, se han gastado millonadas en pauta. Entonces lo que uno ve es que cada uno pues se cree presidente ya, muy seguramente no se baja de su silla, de su puesto, y esa es la fuerza que se espera enfrente al petrismo de cara al 26. Sí, yo no sé cómo están viendo las campañas. Hay alguna de esa que la noto mucho más, por lo menos andando con mucha más fuerza que las otras, que es la de Vicky Dávila, que creo que está muy fuerte. El ex vicepresidente Vargas Lleras, yo creo que pues tiene una trayectoria muy importante, unas capacidades como actor político importantes. Lo de Miguel Uribe yo lo veo muy desdibujado y no veo yo hoy en día no veo ningún camino en el que él pueda llegar a la presidencia el año entrante. A Claudia, es el que más ha gastado, sí. Que también sería bueno preguntar de dónde sale esa plata, ¿sí? Porque se dice que Vicky Dávila tiene el apoyo de la familia Gilinski, que es un cheque en blanco, que Miguel Uribe tiene el apoyo de Manuel Santiago Mejía, y eso se dice. Y yo creo que es bueno saberlo, porque ahí también se está jugando la transparencia del próximo gobierno, en quién les está poniendo tanta plata que están gastando, y lo mismo en el caso del ex vicepresidente Vargas Lleras. Sí, y con tanta anticipación, porque recordemos incluso que la ley dice que los gastos de campaña se cuentan desde 4 meses antes. ¿Qué candidez? Andrés, una pregunta final. ¿Y el centro? Gastan millones de dólares el año anterior, y eso no es gasto de campaña, pero obviamente es gasto de campaña, todos lo sabemos. Bueno, acuérdese, si no, la P de Petro en Barranquilla, la famosa P que dicen ellos, eso no hace parte de campaña. Le digo, lo que Miguel Uribe le dijo a La Silla Vacía, Andrés y Juan Roberto, es que la fuente de financiación son recursos propios y de su familia. Muy bien, nos queda una cosa. Bueno, si la oposición ojalá fuera mi familia que nos pague las deudas de tarjeta, sí, buenísimo. Sí, exacto. Oiga, Andrés, en ese panorama, porque se ve muy desdibujada la oposición, hay que ser honesto, sí. ¿Cómo ve al centro, al llamado centro? Y estamos hablando los Fajardos, las Claudias, Centro. Los que dicen, por eso digo, los que se autodenominan ser de centro, Andrés. Mire, pues yo los veo como siempre un poco desdibujados, pero uno nunca sabe qué puede pasar 3 o 4 meses antes de la campaña. Claro. Y en ese sentido yo prefiero, y mire, sobre la oposición desdibujada, yo creo que ha sido una gran estrategia durante este gobierno, porque este gobierno, donde tuvieron una oposición fuerte, súper organizada, digamos que toda la oposición fuera como Catherine Jubinado o como Andrés Forero, que han sido grandes opositores, y no más bien estas figuras un poco deformes y amorfas que hacen pactos con ellos. Sí. Entonces yo creo que le darían la excusa perfecta al presidente, porque el presidente se crece cuando tiene un enemigo claro. Entonces, como acá no tiene un enemigo claro, la mayoría de Colombia está en la oposición, el 70% o el 65%, y la oposición está esperando el momento de actuar, que es en la campaña. Y ahí calladitos han logrado grandes triunfos, le han tumbado mucha cosa,
y han logrado hacer una oposición. Yo creo que tampoco hay que demeritar a la oposición porque no lo están haciendo tan mal. ¿Verdad? Yo pensé, yo tenía Pero lo que le entiendo es que lo hacen tan mal que Petro no tiene con quién pelear directamente y por eso... Lo hacen como tan federalizadamente. Atomizados. Que no hay atomizados, no hay un líder, no hay un partido que lo pueda liderar. Uno no puede decir la oposición es Álvaro Uribe porque Álvaro Uribe lleva 2 años defendiéndose ante la justicia. Uno no puede decir la oposición es el Partido Verde porque a veces no son oposición. Ariel Ávila es gobernista y Angélica Lozano no es gobernista. Entonces, de alguna manera la oposición está no hay unión. dividida. Y eso ha sido bueno para hacer oposición, va a ser muy malo para presentar candidatos. Eso le iba a decir yo. Mire, el otro día aquí hablando con unos amigos de aquí dentro del canal, con los que manejamos lo que llaman la data, en materia de los tendencias, los que echan números, sobre todo en lo que llaman los módulos de conversación. Imagínense el hueso de frase. En conclusión, lo que la gente está hablando en redes, que es, digamos, el escenario de las conversaciones, entre otras cosas políticas. Y la conclusión que sacan estos expertos aquí que nos ayudan, que son muy serios de verdad en ese análisis de la data, dice, mire, la conclusión es que la gente está mamada de los extremos. Claro. Y poco a poco se ha ido alejando, incluyendo del extremo de la derecha y del extremo, por supuesto, de la izquierda. ¿Sabe a quién no le va mal? A Bolívar. Dicen, Bolívar tiene... Pero eso es extremo. No es una conversación positiva, sino que logra generar conversación. O sea, hablan de él. Pero al margen de esto, que es análisis de data, y quiero su opinión, Andrés, el asunto es que hay una incertidumbre en general de hacia dónde se va a mover el péndulo. Alguien dice, no, le ha ido tan mal a este gobierno que la lógica sería que se fuera al extremo derecho. ¿Pero será así? Pero es que venimos de allá. Pues mire, yo no sé hacia dónde se mueve el péndulo y creo que nadie sabe en este momento, y eso es lo maravilloso que es vivir en una democracia, pero lo que siento, y hay una medición por ahí que está circulando, es que si bien la mayoría de la gente en Colombia dice no ser ni de izquierda ni de derecha, por lo tanto sería de centro, el 73% de esas personas que se reconocen de centro quieren un candidato de mano dura, que para mí es el rasgo fundamental de la derecha. Entonces yo sí creo que hay un péndulo hacia la derecha. Creo que la derecha tiene todo para ganar. No sé la extrema derecha, yo no veo a María Fernanda Cabal. Entonces acá nos gusta decir Vicky es de extrema derecha, pero yo no me veo votando por ella. Yo prefiero un candidato como Fajardo, como Claudia López o como Mauricio Cárdenas o como el señor Oviedo, pero o sea, que me digan dónde están las políticas de ultraderecha de la gente de ultraderecha. Creo que hay que volver a recuperar el vocabulario político y decirle las cosas como son. O sea, Vicky Dávila será populista, pero de extrema derecha yo no sé. Sí, pero es una buena reflexión. Andrés, según lo que usted dice, la candidata ideal entonces es Claudia López, porque tiene experiencia, pero mire, según lo que Andrés acaba de decir, tiene experiencia, tiene, por eso que Andrés me diga a ver si va en la misma línea, tiene experiencia, viene con mano dura, que lo que la gente quiere es ese discurso radical contra la inseguridad, y no hace parte de ese extremo recalcitrante de la derecha que tampoco quiere la gente porque no quiere ninguno de los dos extremos. Pero le acoto ahí. Mire, yo creo que le van a cobrar muy duro el haber apoyado a Petro. Yo creo que Claudia tiene un gran problema, María Camila, y ella es una candidata formidable y yo creo que es una política impresionante en Colombia. Pero yo creo que en estas elecciones tiene un problema. Vamos a ver cómo logra acomodarse. Por un lado, en el petrismo desconfían de ella, porque les parece la candidata de Uribe, les parece la candidata de derecha, les parece una candidata peñalosista. Y en la derecha les parece la candidata de Petro. Exacto, entonces... Así es. Y usted necesita los votos de alguno de esos dos lados para llegar a la presidencia. Usted no gana con el simple centro. ¿Usted qué le parece? Bueno, es que no lo conoce mucha gente, Juan Daniel Oviedo. Mira, a mí el doctor Oviedo me parece un candidato excelente. Creo que tiene una carrera política muy importante por delante. Le están haciendo además una canallada en la justicia con esa amenaza de pérdida de investidura por un caso absolutamente atroz. Creo que él tiene un gran futuro en Colombia, y si no va a ser una persona importante en las elecciones del año entrante, yo creo que estamos hablando fácilmente del próximo alcalde de Bogotá.
Esa también puede ser. Y en el petrismo, ¿a quién le ve? Y cuando digo a quién le ve, porque estuve tomando un café con alguien que conoce de todo esto y me dice, mire, no se equivoque, pueden cuajar lo que llaman los petrosantistas, en donde están Roy Barreras, me dicen, ojo con Roy. Pero en el caso del petrismo, uno no vería a alguien, aparte de que Gustavo Bolívar genera conversación en el mundo digital, no sé qué tanta fuerza política tenga. No, mire, yo creo que Roy Barreras no es un candidato viable para la presidencia, no lo era antes de estar con Petro, exacto, no lo va a hacer ahora. En este momento su gran obra es mostrar el proceso de paz que rápidamente ha producido mucho descontento, ha perdido mucha popularidad la idea esta del proceso de paz de 2016. Entonces yo siento que él no es un candidato fuerte, es un buen operador político, se vende muy bien, se muestra muy bien, pero pues es una persona que sabemos por testimonios que amenaza a la gente con romperle las piernas, digamos. Eso dijo el exministro de Comercio, no lo dije yo. No, de acuerdo. Entonces, pues, estoy de acuerdo con usted. Yo no lo veo ganando nada realmente, Juan Roberto. Andrés, oiga, qué sabroso votar corriente de política. ¿Sabe qué nos falta? O mejor, ¿hay alguien que falte en el abanico? Es decir, ¿como un gallo tapado? Sí, ¿Dice usted? María Alejandra Villamizar me decía un día, oiga, es que de todos los 50 que hay en el partidor, a lo mejor uno de esos va a ser presidente y no lo sabe. Y no lo sabe, yo creo eso. Pero también ella decía, a lo mejor el que va a ser presidente ni siquiera sabe si se va a lanzar. Mire, yo solo veo como realmente un gallo tapado que pueda estar el general Oscar Naranjo, el ex vicepresidente, del que se ha hablado mucho y desde hace mucho tiempo. Nunca lo había escuchado. Y al que le llevan coqueteando. Sí. Mira, de pronto soy yo el que lo estoy lanzando. Mire, para que vea. No, pero bueno, no está hablando con el deseo, Andrés. Mire, yo realmente no creo, y yo no creo que haya gallos tapados. Colombia es un país de políticos, donde nos gustan los políticos. Acá ya hay un outsider que es Vicky Dávila. Sí. Y yo siento que esto es alguno de los conocidos el que va a ser el presidente o la presidenta. No sé cuál, obviamente, pero creo que ya sabemos quiénes son los candidatos. ¿Usted cree lo mismo? Que sí son Yo también creo lo mismo que Andrés. Y yo también creo lo mismo. Y ¿sabe qué? Me imagino la oposición que le va a hacer a ese o a esa presidenta, a ese presidente, el hoy presidente Petro, va a ser descomunal. En cambio, yo me voy con María Alejandra. Yo creo que sí puede haber una sorpresa. ¿Sí? ¿Quién sabe? Pues Andrés, de verdad sabroso votar corriente con usted.